nuestra temática. Y invito a la doctora Heidi que nos apoye en la parte de la dirección estratégica. Ella nos va a hablar un poquito y va a enriquecer un poquito la parte de la cuestión estratégica dentro de la empresa. Y bueno, posteriormente me integro con ustedes con la temática un poquito más enfocada al área de recursos humanos. Continuamos en la parte de planeación y administración de la empresa. Adelante, doctora Heidi. Muy buenas noches. Gracias, maestro, por el espacio. Buenas noches para todos. Bueno, yo voy a hablar un poco después de esa explicación a grosso modo de lo que tiene que ver con ese proceso administrativo, de esas 4 etapas del proceso que es planear, organizar, dirigir y controlar. Unos, lo que es planear y organizar hace parte, como lo decía el maestro, de la fase mecánica de ese proceso administrativo. Y ya la parte de dirección y control ya hace parte de esa fase ya dinámica del proceso administrativo. Yo voy a hablar sobre de esa primera etapa del proceso que es planeación. Pues la planeación se divide hay 3 tipos de planeación. Hablamos de planeación estratégica, hablamos de planeación táctica y hablamos de operación operativa. Entonces vamos a hablar de esta, que es la planeación estratégica, y cómo hacer como un marco, más que todo un marco de referencia de ese proceso administrativo. No me permite, ya, ok. Hablando ya de ese marco, de ese proceso administrativo, nosotros, estimados estudiantes, cuando hablamos de esa parte de planeación estratégica, ustedes saben que es un proceso mediante el cual se toman decisiones, el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, además de obtener, procesan, además de procesar, analizan información pertinente, ¿cierto? Entonces, esa información pertinente es una información interna y también una información que es completamente externa, con el fin de evaluar, con ese fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad. Entonces, este proceso como tal consiste fundamentalmente en responder a unas preguntas importantes. ¿Cuáles son esas preguntas? Las preguntas son, ¿cuál es el negocio? ¿Cierto? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? ¿Dónde están las competencias organizacionales? ¿Hacia dónde se quiere llegar? ¿Cierto? Es una parte importante. ¿Cómo llegar? También es otra parte importante. ¿Cómo medir el logro de esas metas y también de esos objetivos? Y ya hablando de ese tema de planeación estratégica, pues así entendida, porque tiene componentes muy fundamentales, como los que vamos a ver ahora, que son los estrategas, ¿cierto? Hablamos de direccionamiento estratégico. Además de direccionamiento estratégico, también hablamos de un punto importante que es el diagnóstico estratégico. Ahí también hablamos de opciones estratégicas, hablamos de formulación estratégica y hablamos de auditoría estratégica. Cuando nos referimos, estimados estudiantes, cuando nos referimos a los estrategas, ustedes ya saben que en general, pues los estrategas son aquellas personas o de pronto también funcionarios ubicados en esa alta dirección, ¿cierto? De la empresa, o sea, miembros de la junta directiva, el presidente, el gerente, los vicepresidentes. Entonces, ¿a quiénes les corresponde le corresponde ese tema de la definición de los objetivos y las políticas de cualquier organización? Sin embargo, este concepto, dentro de una visión completamente estratégica, es bastante limitado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema de estrategas, los estrategas, todas las personas o todos los funcionarios de una organización
que tienen capacidad para tomar, son personas que tienen capacidad para tomar decisiones, también son personas con el desempeño, tomar decisiones relacionadas con el desempeño presente, con el desempeño futuro de la empresa, y ahí podemos hablar muy bien de lo que tiene que ver con la parte de los gerentes de área, los directores. Sí, adelante. Para ese tipo de proyecciones hay que tener un fundamento básico como objetivo, en el cual se tiene que enfrentar la empresa a un proceso ya a mediado, largo o corto plazo para alcanzar esas pequeñas puntuaciones, teniendo en cuenta ya estas estrategias, ¿sí? Con Sí. esa, ya sea logística o considerablemente como competencia administrativa, empresarial. Así es, Daniel. Gracias por tu participación. Este es un estudiante que tengo en primer semestre en Introducción a la Administración. Muy bien, sí, así es, Daniel. Entonces, sí, seguimos explicando esta parte. Sí, ya cuando nos referimos a esta parte de estos estrategas, ya sabemos que ellos son parte integral, ¿cierto?, de los estrategas. O sea, son parte integral de los estrategas de una empresa. Y podemos decir que en esos tiempos de turbulencia, como los que enfrentan las compañías, en un mercado bastante cada vez más globalizado, la calidad de su talento humano y también de esa parte de todo lo que tiene que ver de todo lo que tiene que ver con su parte, la participación en los procesos decisorios, consolidarán definitivamente lo que es sus ventajas competitivas, ¿cierto? Entonces, es ahí cuando hablamos de que el proceso de planeación estratégica debe ser lo más participativo posible, ¿cierto? De manera que todos los colaboradores se sientan comprometidos con los valores, también con la visión, también con la visión y los objetivos de la organización, y esto hace parte de la planeación, ¿cierto? Entonces, la planeación estratégica es más que un mecanismo para elaborar planes y es un proceso que debe conducir a una manera de pensar estratégicamente, a la creación de un sistema general también inspirado en una cultura estratégica, ¿cierto? Y ese es el objetivo, ese es el verdadero objetivo de la parte de la planeación estratégica. Entonces, de allí la importancia de lo que tiene que ver de la calidad, también del compromiso, del talento humano que participa en él, y también del cuidado para seleccionar a los estrategas, ¿cierto? La gestión estratégica requiere de unos líderes, ¿cierto? Y esos son los estrategas. Por otro lado, vemos la parte del direccionamiento, ese direccionamiento estratégico, y ese direccionamiento estratégico es una empresa para poder crecer, una empresa para poder generar utilidades, ¿cierto? Y permanecer en el mercado. Las organizaciones deben tener muy claro hacia dónde le apuntan, hacia dónde van. ¿Cómo así? Haber definido su direccionamiento estratégico. Ese direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, también la visión y también la misión de la organización. Entonces, cuando hablamos ya de lo que tiene que ver con esos principios, con los principios corporativos, ustedes saben que en un proceso de planeación estratégica se inicia por identificar, ¿cierto? Y definir los principios de cualquier organización. Entonces, los principios corporativos no son más que el conjunto de valores, de creencias, de normas que van a regular la vida de cualquier organización. Estos definen también aspectos que son completamente importantes para la organización y que deben ser también compartidos por todos, ¿cierto? Y constituyen la norma, esa norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. Otro punto importante que hace parte de
de la parte de los componentes de la planeación estratégica tiene que ver más que todo con la parte el diagnóstico estratégico. Y cuando hablamos del diagnóstico estratégico, que fue una de las preguntas, que salió en el juego, en la dinámica del juego, en lo que tiene que ver con la parte de la gamificación de este espacio, en ese espacio, el direccionamiento estratégico siempre va a servir de marco de referencia para el análisis de la situación actual, ¿cierto? De cualquier empresa, de cualquier compañía. Tanto interna. Es como el sostenimiento del mismo proyecto o del mismo proceso que se Exacto, el lleva a cabo. diagnóstico. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la situación actual de mi empresa? En lo que tiene que ver, porque lo podemos hacer, se hace interna, ahí se puede hacer interna como que tiene que ver o también analizar mi entorno, ¿cierto? Entonces, responder unas preguntas muy importantes es ¿dónde estábamos y dónde estamos hoy? ¿Dónde queremos ir? Es correcto, eso es así, es, Daniel. Entonces, es indispensable también obtener y procesar información sobre el entorno. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar allí unas oportunidades y unas amenazas. Es que hay que tener claro, estimados estudiantes, que en una empresa se hace un análisis interno, ¿cierto? Donde tenemos en cuenta unas variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables son, si es interno, que es lo que puede controlar un gerente, es las fortalezas y las debilidades. Pero si hablamos ya de lo externo, que es lo que el gerente no puede controlar, pero sí puede aprovechar, es las oportunidades y las amenazas. Entonces, es muy indispensable obtener, procesar información sobre ese entorno con el fin de identificar o que el gerente identifique oportunidades y amenazas, así también como sobre las condiciones que también serían las fortalezas y las debilidades, que es lo interno de la empresa. Entonces, este análisis como tal de oportunidades y amenazas ha de conducir al análisis que ustedes muchos conocen, que es una herramienta de planeación estratégica que se llama el famoso FODA. Hay unos que lo conocen como DOFA, ¿cierto? Entonces, le va a permitir a la organización definir estrategias para poder aprovechar sus fortalezas, ¿cierto? Y revisar, prevenir el efecto de sus debilidades y anticiparse, y también poderse preparar para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las amenazas, ¿cierto? Entonces, este análisis es el gran soporte es el gran aporte que hace el FODA, esa herramienta de planeación estratégica. Hay otro punto importante que tiene que ver con, bueno, el diagnóstico estratégico. Para terminar con esta parte de diagnóstico estratégico, vemos que la auditoría de ese entorno, de los componentes de la cultura corporativa y de las fortalezas y debilidades, es en relación con lo que tiene que ver con ese FODA, son muchas las variables que pueden intervenir, o sea, en su identificación y estudio. Es indispensable hacer como una priorización de cada uno de los indicadores o variables, ¿cierto? Definiéndolos en términos de su importancia y del impacto en el éxito o fracaso de cualquier organización. Entonces, es muy importante esta parte de diagnóstico estratégico. Otro punto importante es el de las opciones estratégicas. Las opciones estratégicas ya le apuntan más que todo a que una vez ustedes se defina el direccionamiento estratégico de la compañía, y realizado ese diagnóstico estratégico y ese análisis FODA, deberán entonces explorarse las opciones que la compañía tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, y también sus fortalezas y debilidades. Entonces, con base en ese FODA que ustedes hacen y en el análisis que hace parte del análisis de la vulnerabilidad efectuados en el diagnóstico, la compañía o la empresa deberá definir los
esos vectores de su comportamiento futuro en el mercado, ¿cierto? Eso hace parte del análisis vectorial de crecimiento, analizar también el comportamiento de su portafolio de productos, definir los objetivos globales de la compañía, determinar también esas estrategias que son completamente globales y los proyectos estratégicos que le van a permitir lograr una eficiente, una eficaz y lograr su misión tanto eficiente como eficaz, ¿ya?